Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, supongo que están igual de derrotados que yo. Estoy un poco más calmado, un poco más frío, pero con casi las mismas ideas, casi las mismas sensaciones que tenía ayer. La verdad es que fue un partido que perfectamente se pudo empatar, no sé si ganarlo porque Paraguay igual tuvo muchas ocasiones, más que nada en el juego aéreo como se venía diciendo hace rato, pero todos sabíamos cómo iba a jugar Paraguay, todos sabíamos cómo siempre juega Paraguay. La verdad es que ya no sirve de nada enojarse, ya no sirve de nada sentirse mal, te puedes sentir derrotado, sí, pero enojarse a esta altura ya es más decepción que enojo. La verdad es que Gareca ha hecho las cosas pésimo, Gareca no es lo que esperábamos, yo creo que mucha gente se esperaba mucho más de Gareca. Ya había terminado su ciclo con Perú, venía de bajada con Vélez, la NFP lo llamó con un sueldo ridículo, es el segundo o tercer técnico mejor pagado. Ninguna cláusula de rendimiento, que es lo que se debe hacer. Yo creo que de aquí en adelante hay que hacer esa cláusula de rendimiento. No puede ser que un técnico esté ganando más de 280 millones mensuales por hacer nada. Se ha sabido que en muchas ocasiones, en vez de hablar él con los jugadores, manda a sus ayudantes, no va a los partidos de la liga chilena, no conoce a los jugadores, no sabe de qué juegan, no saben el nivel actual de ellos, llama cualquier cosa, llama en base a su gusto personal en vez del rendimiento, que fue lo que alguna vez dijo. Pero bueno, como siempre, antes de empezar, si pueden suscribirse, muchas gracias por los 6.000 suscriptores, también si pueden dejar su like para llegar a los 150 likes y un comentario para que el video se recomiende. Y ahora sí comenzamos. Bueno, como venía diciendo, Chile la verdad es que no jugó mal, se le vio una mejora, eso hay que decirlo, no fue un partido pésimo, fue un partido que aunque sea tuvimos que haber empatado, tuvimos muchas ocasiones desperdiciadas que eran claras, algunos remates al arco también que pudieron haber terminado en gol, pero el portero lo hizo bastante bien de Paraguay. También un partido bastante bueno por parte de Paraguay, era un partido que todos sabíamos cómo iba a jugar Paraguay, todos sabemos cómo juega Paraguay, todos sabemos que son muy buenos en el juego aéreo, que fue donde más ganaron, creo que Chile solamente ganó uno o dos cabezazos, pero el resto toda de Paraguay. Lo que me sorprende es que todos sabíamos menos Gareca, no planteó un partido para eso. A Chile siempre se le ha dificultado el juego aéreo, pero por lo menos ahí estorbando un poco, algunos empujones, algunos agarrones, pero todos los cabezazos de Paraguay. Pero bueno, este es un video un poco más serio, por así decirlo, comparado a lo último que subí. Voy a hablar un poco de los jugadores, voy a hablar de Gareca, obviamente. No va a ser tanto porque para eso tienen el video de ayer, pero voy a mencionar algunas cosas. Y bueno, Brian Cortés, la verdad es que no hay mucho que reprocharle, para mí lo hizo bien. Las tapadas que tuvo, aunque no fueron muchas, resolvió bien. Tuvo algún error como ese pase que le dio a Paulo Díaz cuando había que reventarla, pero finalmente no terminó en nada, así que tampoco para reclamarle mucho. El gol para mí no es culpa de él, para mí el gol es culpa de Vidal, culpa de Vargas, que no estaba marcando al Alderete. Así que Cortés, la verdad, aunque venía con muchas dudas, venía de perder su titularidad en Colo-Colo, para mí lo hizo bien. Maripán, la verdad, como siempre decimos, juego aéreo nulo, la altura no le beneficia en nada. De repente fallaba algún pase o de repente se veía un poco tosco como siempre se le ve, pero la verdad es que hizo un buen partido, no se le puede reprochar nada. Lo mismo con Paulo Díaz, para mí fue de los mejores del partido. Vimos ese Paulo Díaz de River que siempre quisimos ver y que tuvimos que haber visto desde antes. Un Paulo Díaz que iba a todas, un Paulo Díaz que daba pases largos, increíbles, aunque a veces la fallaba, la intentaba igual siempre jugar para adelante. Los últimos minutos también jugaba para adelante todo el rato, intentaba subir lo más que podía. De hecho, en el juego aéreo, siendo más chico, estuvo mejor que Maripán. Pero bueno, partidazo de Paulo Díaz, ojalá ver esta versión siempre, lamentablemente no creo que Paulo Díaz pueda ir a un mundial porque prácticamente estamos fuera, pero buen partido Paulo Díaz, me gustó bastante, esperemos que siga así, esperemos que siga con este rendimiento en la selección, aunque sea para las siguientes clasificatorias. Y bueno, la defensa nada que reprochar, para mí bastante bien, quizá un Sierra Alta hubiese funcionado mejor en el juego aéreo, pero como dije, la defensa estuvo bien, así que no tengo nada malo para decir. Gabriel Suazo la verdad es que estuvo bastante bien en la ofensiva, siempre jugando hacia adelante, siempre buscando generar peligro. De repente había ocasiones en las que podía dar algún pase, no lo daba, se demoraba mucho, pero yo creo que jugó bien. Igual tuvo sus momentos, para mí lo hizo mejor de lo normal en cuanto a la defensa. Ahora vamos con Loyola, que la verdad es que no quiero criticarlo porque todos decíamos que tenía que jugar al mediocampo y lo pusieron como lateral derecho. No puedo criticarlo tanto porque jugó en una posición en la que no juega hace mucho tiempo. Ser lateral derecho ya no es su posición. Le ganaban muchas veces en velocidad, de repente subía y le costaba mucho bajar.
Las veces que estuvo en el mediocampo en el primer tiempo fue donde mejor se le vio, es donde tiene que estar, es donde tiene que jugar. Así que como dije, no quiero criticar mucho el partido de Felipe Loyola porque todos sabíamos que tenía que jugar al mediocampo porque es uno de tus mejores jugadores. Como siempre digo, para mí es el mejor mediocampista de la Liga Argentina, o sea que a tu mejor jugador tienes que ponerlo donde corresponde. Pero bueno, la verdad es que el partido de Felipe Loyola estuvo regular. Bueno, ahora vamos con el partido de Echeverría, que tuvo un partido regular. Muchos dicen que fue muy malo, muchos dicen que fue muy bueno. Para mí, como dije, fue regular. Siempre digo que me gusta mucho más la faceta ofensiva de Echeverría, pero lamentablemente no se puede porque no hay nadie más. Él tiene que estar ahí cubriendo, él baja con los defensas, aunque en este partido la verdad es que no sé si cubrió mucho. Pero bueno, como dije, Echeverría un partido regular. Ahora vamos con Vidal, que para mí también tuvo un partido regular. Mucha gente dice que jugó un buen partido, para mí tuvo algunas jugadas puntuales, pero no sé si jugó un buen partido. Tuvo un buen pase que generó peligro y también la barrida que le hizo Enciso, pero de ahí en más hizo poco. También decíamos, se notaba que venía con poco ritmo, se notaba que no venía jugando hace rato. Todos sabíamos que Vidal venía sin ritmo, que venía hace más o menos un mes sin jugar, aparte solamente jugó un partido en el año. Y mucha gente te criticaba o te insultaba porque no lo ponías, porque decían que era de los mejores jugadores con Venezuela y Perú. Y yo entiendo que Vidal haya jugado bien esos partidos, pero en ese tiempo venía de jugar Libertadores, venía con constancia en el campeonato, y era un Vidal totalmente diferente, un Vidal con más fútbol también. Pero bueno, todos sabemos cómo se pone la gente cuando se habla de la generación dorada, piensa que van a jugar igual que hace 10 años. Si no es por Aravena, Vidal estaba para ser uno de los primeros cambios, ya para el segundo tiempo se le veía muy cansado. Quizá el cambio era un poco antes, pero bueno, para mí Vidal jugó regular. Ahora vamos con Bicho Pizarro, que venía con muchas críticas porque decían que venía jugando muy mal en Colo-Colo. Pero Bicho Pizarro en la selección es diferente, Bicho Pizarro en la selección juega bastante bien. Todos los partidos que ha jugado en la selección para mí lo ha hecho bastante bien, y eso que viene recién llegando a la selección. Es un jugador que siempre o casi siempre tiene que estar, así que esperemos que siga jugando porque la verdad es que lo hace bastante bien. Bueno, ahora vamos con Aravena, que sin duda fue el peor del partido. También mucha gente decía no puede ser titular porque viene hace un mes sin jugar, algunos lo ponían incluyéndome porque no había nadie más, pero porque la nómina estaba mal hecha, porque habían jugadores que están bien para jugar pero no los llaman. Y la verdad es que Aravena de nuevo se perdió jugadas claras, desperdició varias jugadas también, estaba muy errático en todo sentido, se le vio pésimo. Los últimos minutos que jugó comenzó a jugar de 9, no recibió ninguna pelota tampoco. Era el cambio cantado para el descanso, tenía que haber salido de una, pero lamentablemente Gareca no lo vio así. Y además cuando lo sacó ingresó Valdés, o sea que sacó un delantero para poner a un mediocampista. Pero bueno, ahí después vamos a hablar de Valdés. Ahora vamos con Vargas, que parecía de todo menos 9, jugó por la banda izquierda, bajaba constantemente a ver si recuperaba algún balón. Vargas siempre decimos que está para ser suplente, yo creo que de suplente lo puede hacer bastante bien. Siempre pongo el ejemplo del Atlético de Minegro, estaba siendo suplente y aún así era de los goleadores del equipo. Pero bueno, tampoco podemos echarle tanta culpa a Vargas cuando no recibió ninguna pelota. Y bueno, Lucas Cepeda para mí también de los mejores del partido, un jugador desequilibrante, un jugador que siempre tiene que estarse tirada de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, a veces se tiraba al medio campo también, hacía sus enganches para pegarle con la zurda, tuvo un tiro al arco que la verdad es que fue una jugada toda de él, y como siempre decimos todos, es un jugador que siempre tiene que estar, es un jugador que te marca la diferencia. Yo creo que en cualquier parte te puedes jugar bien por derecha, por izquierda, al medio. También te ayuda a defender, entonces para mí es un jugador muy completo. Y nada, sin dudas Lucas Cepeda de los mejores del partido. Bueno, ahora vamos con los cambios, que el primer cambio fue Valdés. La verdad es que no entiendo ni siquiera el por qué Valdés está nominado cuando ni siquiera está jugando en México. Tuvo un gol, tuvo una asistencia, sí, pero es que ni siquiera está jugando, como dije, está teniendo muy pocos minutos. El último partido que jugó 12 minutos, o sea que casi nada. Los partidos anteriores también jugaba 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Entonces antes te lo podía llegar a entender que llamaran a Valdés porque era el mejor jugador de la Liga Mexicana, era el mejor jugador de la América, pero actualmente no ve una, actualmente es suplente, actualmente no juega nada. Además, cuando se estaba preparando, nos meten el gol y aún así lo pone cuando necesitábamos un jugador más ofensivo, un jugador como Cabral. Pero bueno, todos sabemos que Valdés es el favorito de Gareca, lo va a seguir llamando, lo va a tener como primera opción siempre. Y hasta que no se vaya Gareca, esto va a seguir así. Ya cuántas oportunidades ha tenido Valdés, cuántos partidos ha jugado Valdés en la selección que no ha rendido. En un momento había un poco de esperanza, en un momento era de los mejores jugadores. Imagínense lo mal que estábamos para que Valdés fuera de los mejores jugadores de la selección. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, pasamos con los siguientes cambios, que fue Cabral, que fue el Toro, Fernando y Aranguiz. La verdad es que a Cabral tampoco se le vio mucho, después el partido estuvo muy pausado, como era evidente que iba a pasar.
Tuvo sus pases, intentaba no perder la pelota como siempre, siempre manteniéndola él y buscando la mejor opción de pase. Así que no sé, no puedo decir mucho de Cabral, después Paraguay estaba muy arratonado. Ahora vamos con el Toro, que yo pensé que iba a tener un rol más de 9 de área, un lauchero que se iba a quedar ahí fijo. La verdad es que no fue así, se fue mucho por la banda, bajaba mucho, no se quedaba fijo de 9. En algunas ocasiones se quedaba ahí, pero los pases le llegaban mal, no pudo cabecear ninguna vez. Pero ya el partido estaba cerrado, Paraguay, como dije antes, estaba encerrado ahí, entonces no es que se pudiera hacer mucho, aunque tampoco le quiero echar la culpa porque como dije ya era un partido muy encerrado en donde después le sacaron a los dos punteros, así que nadie podía darle pases. Y vamos con Aranguis, yo la verdad pensé que iba a jugar peor, su último partido que vi en la selección que fue ante Uruguay jugó pésimo, no le tenía mucha fe, después cuando lo llamaron ante Panamá tuvieron que desconvocarlo, pero la verdad es que jugó bien, me gustó su partido, me gustaron sus pases, de repente algunos los cerraba, así que eso, para mí Aranguis estuvo bien. Ahora vamos con Osorio, que para mí ingresó tarde, yo creo que teniendo a Cepeda y a Osorio por las bandas se pudo haber hecho mucho más. Vi mucha crítica a Osorio cuando jugó 8 minutos o no sé si ni siquiera alcanzó a jugar 8 minutos, apenas ingresó el partido estaba pausado por el portero, después se pausó por el humo, después llegamos a los 90, se jugó muy poco. Yo sé que perdió algunos balones, recuperó uno, tuvo un remate al arco, que la verdad es que fue una jugada muy bonita. Así que no entiendo el por qué tanta crítica, yo creo que ya tienen muy metido criticar a Osorio en la cabeza. Jugó muy poco como para hablar tan mal de él, pero bueno, es lo que siempre pasa. Y bueno, no voy a hablar mucho de Osorio porque como dije, perdió algunos balones, recuperó uno y tuvo un tiro al arco. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre Gareca. La verdad es que Gareca es un técnico que se tiene que ir. Cero autocrítica, se enoja con todas las preguntas que le hacen. No sabe plantear partidos, no sabe hacer cambios durante el partido, no conoce a los jugadores, no sabe dónde juegan, no conoce su presente, no, ni siquiera ve la liga chilena. Y tengo mis dudas si aunque sea ve la liga argentina, porque ni siquiera eso yo creo. Y sé que ya hice esto antes, pero voy a mencionar los resultados que tiene Gareca en partidos oficiales. Empató con Perú en Copa América, perdió con Argentina en Copa América, empató con Canadá en Copa América, perdió con Argentina, perdió con Bolivia en un partido espantoso, perdió con Brasil con una de las peores Brasil en un partido donde perfectamente se pudo haber sacado un empate. Nos fuimos goleados ante Colombia, empatamos ante Perú en un partido que también se pudo haber ganado si no fuese porque Gareca hizo cambio al minuto 90. Después le ganamos a Venezuela, que fue un partido donde Gareca no jugó con los jugadores que él quería, sino que por lesiones tuvo que jugar con un equipo improvisado, por así decirlo. Entonces un equipo que ni siquiera quería él fue el que mejor jugó, ahí se ve lo mal que está. Y ahora perdimos ante Paraguay. Como ya dije, es casi imposible ir al Mundial, ahora nos toca con Ecuador, que tiene una de las mejores defensas. Después nos toca con Argentina, con Bolivia en Marte, después con Brasil en Brasil y después con Uruguay. Y de los 15 puntos que nos quedan tenemos que sacar por lo menos unos 12 y hemos sacado 9 en todo lo que llevamos. Entonces si queremos ser realistas ya estamos fuera del Mundial, ya no hay nada que hacer, solamente hay que jugar los partidos que quedan. Y no sé, Gareca venía con toda la actitud, venía respondiéndole a todos, venía muy confiado, partimos muy bien los amistosos, pero yo creo que ya se tiene que ir, aunque no haya ningún técnico, yo creo que nadie lo puede hacer peor, o si lo hacen peor, por lo menos no estarían cobrando la cantidad de plata que cobra Gareca. Además, si Aravena viene hace un mes sin jugar, no puede ser titular, y por último, si ya lo pusiste como titular, confiaste en él, la embarraste, sácalo en el descanso y arregláis el error que hiciste. Después con Vidal lo mismo, venía jugando muy poco, jugó 60 minutos en todo el año y siento que igual lo sacó muy tarde en el primer tiempo, ya se le veía cansado en el segundo tiempo, aún más todavía y aún así se demoró un poco en sacarlo. Alexis Sánchez que viene jugando mal, viene jugando muy poco, tiene fatiga muscular, ni aún así lo desconvoca. Felipe Loyola, que es uno de los mejores jugadores que tiene, no lo pone donde corresponde, que tiene que jugar al mediocampo y todos sabemos eso. Pero bueno, ya no se puede hacer nada, Gareca ya no sabe qué hacer, yo creo que llama por llamar a los jugadores, ni siquiera los ve. Berizzo, aunque fue mal técnico, por lo menos iba a ver a los jugadores en la cancha. Lazarte tenía un departamento en Chile, tenía peores jugadores y aún así hizo mucho más que Gareca. Gareca de repente se va a Argentina, de repente no habla con los jugadores, no está casi nunca presente, no está en los partidos de la liga chilena. Pero bueno, ese fue el video, espero que les haya gustado mucho, déjenme en los comentarios qué opinan. Y eso, yo me despido, adiós.